En este video hablaremos sobre la diferencia entre la Biblia católica y la Biblia protestante. Explicaremos un poco acerca del canon de las Sagradas Escrituras, de lo cual todo cristiano debe de seguir para la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Bien, la palabra canon es un término que se utilizaba antiguamente antes de que se inventaran las unidades de medida. Como por ejemplo, una unidad de medida puede ser un centímetro, un metro, un kilómetro, una yarda, un pie. A eso se le llama unidades de medida. Antes de que se inventaran estas unidades de medida, la gente utilizaba una vara para medir y le llamaban canon. Cuando nosotros hablamos o decimos que vamos a hablar del canon de las Sagradas Escrituras, estamos diciendo que vamos a ver cuál es la medida que todo cristiano debe de tener en sus libros, es decir, en la Biblia, para que esta persona pueda interpretar correctamente las Sagradas Escrituras con la medida adecuada que el Espíritu Santo ilumina a la Iglesia. Sobre el canon de la Biblia, cuando hablamos de la Biblia católica y la Biblia protestante, lo que en esencia queremos afirmar es que entre ambas Biblias hay una diferencia con respecto al número de libros. La Biblia católica tiene 73 libros. La Biblia protestante tiene 7 libros menos, es decir, 66 libros. Esta diferencia solo corresponde al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento de la Biblia de los católicos contiene 46 libros. El Antiguo Testamento de la Biblia protestante consta de 39 libros, es decir, menos que la Biblia católica. En cuanto al Nuevo Testamento, los libros son iguales, constan de 27 libros a cada uno, es decir, tanto la Biblia católica como la Biblia protestante tienen 27 libros. Vamos a ver por qué los hermanos separados tienen 7 libros menos que la Biblia católica. Nos vamos a someter un poquito a la historia. Los 39 libros de lo que tienen los hermanos separados y también tiene la Biblia católica fueron escritos originalmente en hebreo y en arameo, mientras los otros 7 libros que contiene la Biblia católica, que nosotros los católicos llamamos deuterocanónicos, fueron escritos en griego. Deuterocanónicos significa segunda lista o segundo canon, se lo podría llamar también, mientras los 39 libros se le llaman protocanónicos, es decir, primera lista. Vamos a explicar en breve cómo aparecieron los 7 libros deuterocanónicos. Como dije hace un momento, los 39 libros que tiene tanto la Biblia católica como de los hermanos separados están escritos en hebreo y en arameo, más los otros 7 libros deuterocanónicos que nosotros llamamos deuterocanónicos y los hermanos no católicos le llaman apócrifos, es decir, ocultos, fueron escritos en Babilonia en el tiempo del cautiverio, en el destierro, cuando el pueblo de Israel, especialmente el reino de Judá, fue llevado a Babilonia y los llevaron como esclavos. Se le conoce con el nombre de cautiverio de Babilonia o cautividad a Babilonia al periodo en el que parte considerable de los habitantes del reino de Judá estuvieron exiliados en Babilonia. Comenzó la deportación y el exilio de los judíos inmediatamente después de la toma de Jerusalén y la destrucción del templo por Nabucodonosor II, y finalizó con el edicto del rey persa Ciro en el año 538 a.C., que permitió que regresaran los judíos a la tierra de su origen en el año siguiente. Es decir, el pueblo de Israel o el pueblo judío estuvo en el destierro aproximadamente de 40 a 50 años. En este tiempo se escribieron los 7 libros deuterocanónicos, fueron escritos en griego, y después el pueblo de Israel disperso utilizaron los libros deuterocanónicos como parte de libros inspirados.
aunque los que vivían en Jerusalén o en Palestina no utilizaron estos libros, puesto que ellos únicamente utilizaban los libros que estaban escritos en hebreo y arameo y no utilizaron los libros que estaban escritos en griego. Más sin embargo, las personas que estaban dispersos, que eran parte del pueblo de Israel, utilizaban los libros deuterocanónicos, es decir, los que estaban escritos en griego. Entonces, cuando Jesús viene a la tierra, viene al salvar el mundo, ya existían estos dos cánones, el canon palestinense y el canon alejandrino. Se le llama alejandrino porque Alejandro Magno quiso hacer una biblioteca donde contenían todos los libros, y los 39 libros que tenía el pueblo de Israel, que escritos en hebreo y en arameo, las tradujeron 70 ancianos del pueblo de Israel al griego, para que tanto el pueblo de Israel que estaba en Palestina y como los que estaban en Alejandría tuvieran los 39 libros que tenía el pueblo de Palestina. Por lo tanto, los 39 libros que estaban escritos en hebreo y en arameo que tenía el pueblo de Palestina, también los tenía el pueblo de Alejandría, pero ellos lo tenían transcritos en griego gracias a 70 ancianos que los tradujeron al griego. Por eso esta versión o el canon que vamos a mencionar, que tiene 46 libros y otro tiene 39, el de 46 le llaman muchos estudiosos de las Sagradas Escrituras como canon alejandrino de las 70 o Septuaginta. Así le conoce al canon que tiene 46 libros. Y al que tiene 39, que contiene los hermanos separados, se le llama palestinense, porque únicamente lo utilizaban los que vivían en Palestina. Y se le llama alejandrino al canon que utilizaron todas las personas dispersas del pueblo de Israel. Es decir, estas dos listas siempre estaban y eran utilizados por los del pueblo de Israel, porque los que estaban en Alejandría aún seguían siendo parte del pueblo de Dios. Desde que Jesús apareció, existían los dos cánones, es decir, dos listas inspiradas por Dios. Una lista era de los judíos que habitaban en Palestina y la otra correspondía a los judíos que vivían en Alejandría, que habían tenido que hablar en griego, que en ese momento era, por así decirlo, la lengua internacional. El canon o lista de libros inspirados de los judíos que vivían en Palestina constaban de 39 libros. El canon o lista de los libros reconocidos inspirados por Dios que usaban los judíos dispersos en varias regiones del mundo, sobre todo en Alejandría, constaba de 46 libros. 7 libros más eran la traducción que habían hecho los judíos de Alejandría del hebreo al griego con la anuncia de las autoridades judías de Jerusalén. Así, esta traducción se le llamó versión de los 70 o Septuaginta. Cuando los apóstoles y la iglesia primitiva comenzaron a evangelizar a los no judíos, que ellos llamaban paganos o gentiles, tuvieron que echar mano a la traducción de la Biblia en griego, la versión de los 70, que constaba de 46 libros. Esta versión en ese tiempo solo comprendía el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no se había escrito. Con esa Biblia predicaron San Pedro, San Pablo y los demás apóstoles y los discípulos de la iglesia primitiva. Para esto vamos a ver algunos textos que narran tanto de los libros deuterocanónicos y también lo narra en el Nuevo Testamento. Esto es para comprobar a los hermanos separados que los libros deuterocanónicos fueron citados en el Nuevo Testamento. Es decir, para comprobar que los primeros cristianos, tanto como Jesús como los apóstoles, utilizaron los 7 libros deuterocanónicos. Un ejemplo, vamos a ver el libro de Eclesiástico. Es Eclesiástico, no Eclesiastés. Es Eclesiástico capítulo 28, versículo 2, donde dice: perdona a tu prójimo el daño que te ha hecho, así tú lo pidas, te serán perdonados tus pecados. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 14, donde dice: porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial perdonará a ustedes. Lo encontramos en el Padre Nuestro, la oración modelo.
También vamos a citar el libro de sabiduría. Es un libro que es parte de los libros que no aceptan los hermanos separados, donde dice Sabiduría capítulo 5 versículo del 18 al 19, donde dice: por coraza vestirá la justicia, se pondrá por casco juicio sincero, tomará por escudo la santidad invencible. Este texto lo retoma San Pablo capítulo 6 versículo 4, donde dice: tomad la verdad como cinturón, la justicia como casco, tengan buen calzado, estando listos para propagar el evangelio de la paz, tengan siempre a la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de salvación y la espada del Espíritu Santo, o sea, la palabra de Dios. Como vemos, tanto el Antiguo Testamento, es decir, los libros deuterocanónicos que los hermanos separados no utilizan, sí lo utilizó la iglesia primitiva, y nuestro Señor Jesús también lo utilizó. Porque algunos hermanos separados dicen que no utilizó Jesús los libros deuterocanónicos. Hago esto para referir que sí utilizó, tanto como Jesús como los apóstoles, que sí utilizaron los libros deuterocanónicos. Cuando los protestantes se separan de la Iglesia Católica, Lutero, fundador del protestantismo, optó por aceptar como libros inspirados solo los del canon de los judíos de Palestina. Por eso no admitió como inspirados los 7 libros más de la versión griega de la Biblia, que la Iglesia Católica llevaba usando como inspirados desde hace casi 1500 años. Los 7 libros que faltaban de la Biblia protestante son Tobías, Judith, Eclesiástico, Sabiduría, Primera y Segunda de Macabeos y Baruch. A estos 7 libros, en discusión con los hermanos protestantes, los llaman apócrifos. Los católicos los llamamos deuterocanónicos, que significa segundo canon, ya que durante algún tiempo se dudó acerca de que fueran inspirados por Dios. Más tarde se aceptó como canónicos a los libros que siempre fueron admitidos como inspirados. Los llamamos protocanónicos, es decir, la primera lista que se hizo de los libros inspirados. ¿Por qué motivo Lutero y sus seguidores no aceptaron como inspirados los 7 libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento? Ellos alegaron que solo aceptaban como inspirados los libros que habían sido escritos en hebreo y no en griego. Los hermanos protestantes alegan que ni Jesús ni los apóstoles citaron ninguno de los libros deuterocanónicos, pero hay que recordar que tampoco citaron los libros de Abdías, Nahum, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Esther, Esdras, Nehemías, Ruth. En sí, el criterio de los hermanos protestantes fuera válido, también habría que eliminar el canon de los libros inspirados, los cuales no fueron citados por Jesús ni los apóstoles. Pues bien, hace rato mencioné e hice comparación de los libros deuterocanónicos que los hermanos separados no aceptan, e hice una comparación del Antiguo Testamento, de los libros deuterocanónicos, al Nuevo Testamento, tanto que nuestro Señor Jesús lo citó y también lo citaron los apóstoles, en este caso San Pablo. Los hermanos protestantes admitieron como inspirados solo los libros que los judíos establecieron como inspirados en el Sínodo de Jamnia. Es decir, los judíos establecieron su canon en el año 90 después de Cristo. Ellos optaron por el canon palestinense, el que contiene 39 libros, porque los cristianos habían optado por el canon alejandrino utilizando los que tenían 46 libros. Entonces las primeras personas que empezaron a perseguir a la Iglesia Católica, a la Iglesia instituida por nuestro Señor Jesús, fueron los judíos, y en una forma de llevarle la contraria escogieron el canon que tenía 39 libros, es decir, el palestinense. Esta es una forma de llevarle la contraria al cristianismo. Entonces, los judíos en el Sínodo de Jamnia
hacia el año 90 después de Cristo, establecieron su canon aceptando únicamente los 39 libros. Hay que recordar que en esa fecha el nuevo pueblo de Dios era la Iglesia Católica, fundada por Jesús, y solo a ella le fue prometida la asistencia del Espíritu Santo para establecer la lista de los libros inspirados. No olvidemos lo que dice San Juan capítulo 14 versículo 26, donde dice: les enviaré el Espíritu Santo que les recordará toda la verdad. Es decir, el que ya traía la plenitud de la verdad ya era la iglesia establecido por nuestro Señor Jesús, ya no era el pueblo de Israel, y por lo tanto la que tenía la facultad de decir cuáles eran los libros inspirados por Dios y el que tenía la facultad del Espíritu Santo que recordaría toda la verdad es y era la iglesia católica. Y así lo hizo en el Sínodo de Roma en el año 383, cuando la iglesia católica establece el canon del Nuevo Testamento. Es decir, el que establece el canon del Nuevo Testamento de la Biblia es la Iglesia Católica. El que dijo, esta es palabra de Dios, y bendito el que diga que es palabra de Dios, fue la Iglesia Católica. En el Sínodo de Roma en el año 382, fue el Papa San Dámaso I, es decir, la persona que establece el canon de las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento fue San Dámaso I. Y el que tiene la facultad para decir cuáles son los libros inspirados del Antiguo Testamento es la Iglesia Católica, porque a ella le fue conferido esta potestad y al que ella fue derramada el Espíritu Santo en el día del Pentecostés para que guiara al pueblo de Dios en la verdad. Y la Iglesia Católica vuelve a hacer una revisión en el Concilio de Hipona en el año 393. Luego lo confirmó en el Concilio de Trento en el año 1546. Este concilio duró casi 20 años, duró 19 años. En el año 1546 al año 1565 duró el Concilio de Trento. Lutero no tenía autoridad como iglesia para decidir qué libros eran inspirados y cuáles no. Esto solo se podía definir en iglesia y no solo con la autoridad de un teólogo y de sus seguidores. Lutero prefirió la tradición de los judíos, que en ese tiempo había dejado de ser el pueblo de Dios, y despreció la tradición de la iglesia, que era la única a la que se le había garantizado la asistencia del Espíritu Santo para predicar cuáles eran los libros inspirados. En el fondo, Lutero y sus seguidores les estorbaba los libros deuterocanónicos para su planteamiento de que solo la fe salva. No hay que olvidar que Lutero eliminó la carta de Santiago y la calificó que no servía. Por eso no la incluyó entre los libros inspirados a su traducción de la Biblia al alemán. Ciertamente Lutero le estorbaba lo que decía la carta de Santiago en Santiago capítulo 2 versículo 7, donde dice: ¿de qué le sirve, hermanos míos, a alguien que diga tengo fe si no tengo obras? Santiago 2:14. La fe sin obras es una fe muerta. Santiago 2:17. Lo mismo sucedió con los libros deuterocanónicos. El segundo libro de Macabeos recuerda que Judas Macabeo mandó a ofrecer un sacrificio en el templo por sus soldados difuntos. El texto en cuestión dice: si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Está en 2 de Macabeos capítulo 12 versículo 14. Los hermanos protestantes no aceptan la existencia del purgatorio ni la oración por los difuntos. Esto lo expone claramente el especialista de la Biblia, Russell, cuando escribe: los reformadores rechazan los libros deuterocanónicos en gran parte porque Roma las utiliza en apoyo a las doctrinas como la importancia de las buenas obras para salvación e intercesión de los santos, la plegaria por los difuntos y la doctrina del purgatorio. Lo podemos encontrar en el Comentario Bíblico Internacional Verbo Divino, narrado en el año 1999 en la página 173. Algunos hermanos protestantes
llevados del fanatismo que les caracteriza a muchos de ellos, toman la cita del Apocalipsis, libro del Apocalipsis capítulo 22 versículo 18, donde dice: si alguno añade algo sobre esto, Dios echará sobre él plagas que se describen en este libro. Cuando uno escucha este texto, no sabe uno si reírse o asombrarse de la ingenuidad de los que hablan de tal manera. ¿No saben esos protestantes que estos libros estaban en la Biblia protestante que publicó Casiodoro de Reina en el año 1569? Cuando Cipriano de Valera renovó la traducción de Casiodoro de Reina en el año 1602, volvió a dejar los mencionados libros no como inspirados, pero sí como muy útiles según el diccionario ilustrado bíblico de los hermanos separados, donde dice: fueron las sociedades bíblicas las que en el año 1827 eliminaron definitivamente los 7 libros deuterocanónicos. Con sentido del humor podemos decirle a los hermanos católicos, si quisiéramos contestar por tal argumento que hacen los hermanos no católicos, con la cita bíblica en mano nos ofrecen plagas por tener libros de más en nuestra Biblia. Les podríamos mencionar la misma cita del Apocalipsis capítulo 22 versículo 19, donde dice: y si alguno quita algo de la palabra de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describe en este libro. Habrá plagas también para los que quitan algo de la Biblia. Dios lo quitará del libro de la vida. La Biblia católica optó por continuar incluyendo los 7 libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento como inspirados, porque la Biblia griega, la que empleó la iglesia dirigida por los mismos apóstoles para evangelizar a los paganos. Nuestras especialistas de la Biblia nos informan que las varias veces que Jesús menciona la Biblia, sus citas corresponden al canon alejandrino que usamos los católicos. Está comprobado que los apóstoles emplearon la Biblia en griego para evangelizar a los pueblos no judíos. Los santos padres, algunos de ellos discípulos de los apóstoles, en sus obras citan la traducción de los 70. Por ejemplo, San Clemente Roma del siglo I, en la Didache, libro del siglo I, que recoge las enseñanzas de los apóstoles. Las citas de la Biblia son de la versión de los 70, que contiene los libros deuterocanónicos. San Jerónimo al principio dudó que los libros deuterocanónicos fueran inspirados, pero cuando se dio cuenta que al parecer de sus amigos de la iglesia era otro, es decir, de los obispos, dijo que era mejor desagradar a los fariseos que a los obispos. Por eso San Jerónimo, en la primera traducción que hizo de la Biblia al latín, incluyó los libros deuterocanónicos. La traducción al latín que hizo San Jerónimo se le llamó Vulgata, es decir, para la gente vulgo o para el pueblo sencillo, que en ese tiempo hablaba el latín. Cuando San Pablo escribe: toda escritura es divinamente inspirada por Dios, lo podemos encontrar en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, donde dice: toda escritura es inspirada por Dios. Estaba empleando en ese tiempo la Biblia griega para poder evangelizar a los paganos. La Biblia que usaba San Pablo, que llamaba inspirada por Dios, donde dice toda escritura, es decir, está incluyendo los 46 libros. No tiene lógica decir toda escritura es inspirada por Dios utilizando 39 y desechando los 46. Cuando San Pablo dice toda escritura es inspirada por Dios, se refiere a la lista de 46 libros. Entonces, es la misma iglesia católica, la iglesia que usaba la Biblia que usaba San Pablo, que llamaba inspirada, es la misma que la iglesia católica continúa usando en la actualidad, traducido a los idiomas modernos. Desde sumo interés, lo que expone el especialista en la Biblia, Raymond Brown, con respecto a los 7 libros
deuterocanónicos, cuando comenta: católicos y protestantes estudien juntos la Biblia, y esto resulta sumamente importante para la comprensión del judaísmo primitivo. En el judaísmo comienza tras el exilio de Babilonia del año 587 al 539. El Nuevo Testamento se escribe más cerca de la época de Jesús. Como acabamos de ver, los libros de la Biblia que tiene la Iglesia Católica, esos libros que desechan los hermanos protestantes, lo utilizaron tanto nuestro Señor Jesús como los apóstoles. Por eso la Iglesia opta por utilizar los 7 libros deuterocanónicos que utilizaron los apóstoles y nuestro Señor Jesús para evangelizar, porque tienen un gran testimonio de vida y nos ayuda para interpretar correctamente las Sagradas Escrituras, y no desechándolos como lo hacen los hermanos separados, optando por seguir lo que los judíos siguieron, utilizando los 39 libros. Mas sin embargo, el que trae la plenitud del Espíritu Santo en la actualidad es la Iglesia Católica, y es la que tiene la facultad de decir qué libros son inspirados y cuáles no. Los hermanos separados no tienen esta potestad porque no son la iglesia que Jesús instituyó. Y nosotros le creemos a la iglesia que Jesús instituyó, a la que prometió el Espíritu Santo, y como dice San Pablo en su carta de 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, que es columna y base de la verdad. Si nosotros le preguntamos a los hermanos separados por qué en el año 1827 la Sociedad Bíblica decidió quitarle 27 libros a la Biblia, ellos no saben responder. Más sin embargo, nos acusan que nosotros los católicos tenemos los 7 libros de más. Por ahí algunos hermanos adventistas dicen que fue un papa que añadió los 7 libros. Más sin embargo, ellos hablan porque desconocen, no porque conocen. Pues bien, yo los invito a que sigan estudiando, sigan preparándose para fortalecer cada día nuestra fe y así llegar juntos a la santidad. Pues bien, nos vemos en el siguiente video y no se olviden suscribirse y darle like y dejar algún comentario si tienen alguna duda de cierto tema. Muchas gracias, hermanos, y hasta la próxima.